Mi nombre es José Rubén Rosado y esto es Retando Paradigmas y Hablando Claro. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema del diseño original. El diseño original, lo que conocemos nosotros es el diseño que Dios creó para los seres humanos, que un hombre y una mujer se casen, tengan hijos y así la especie sobrevive. Hay personas que en su afán por justificar lo que no tiene justificación, quieren buscarle 5 patas al gato, como decimos en mi barrio. Y uno de los argumentos que utilizan es que en la Biblia a veces dicen que es cosa del Antiguo Testamento, que eso era bajo la ley, que Dios no permitía las uniones entre personas del mismo sexo cuando estaban, ¿sabes?, en el tiempo de la ley, y que el Nuevo Testamento es un pacto de paz, es un pacto de amor en el que Dios admite todo este tipo de relaciones. ¿De verdad eso será lo que dice la Biblia? Dentro de la discusión hubo alguien que se atrevió a utilizar la palabra para justificar esto, diciendo que cuando la Biblia dice que Jesús dijo, aquí yo les doy un nuevo mandamiento, que de lo que estaba hablando era de que nos amemos los unos a los otros, no tiene que ver entre hombre y mujer, como si Jesús estuviera hablando de un amor romántico. Cuando estaba hablando en ese momento, Jesús no estaba hablando de un amor romántico. Y honestamente, si no fuera porque es tan triste, pareciera que el tipo estaba bromeando. Pareciera que fuera una broma, pero no era una broma, él estaba en serio. Él dice, no, ese verso bíblico prueba de que Dios nos mandó a amarnos a todos por igual y que no hay... el argumento no es serio. Y si la persona lo toma en serio, demuestra que no ha estudiado la palabra de Dios. Lo triste es que me dio la impresión de que era cristiano. Vamos a atender esto de una vez y por todas. Dios ha hablado lo suficiente sobre este tema como para que nosotros tengamos que seguir debatiéndolo. La realidad es que Dios ha hablado demasiadas muchas veces. La gente dice, no, pero eso era del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a empezar por un principio bíblico. Existen 3 etapas, 3 nada más, en la vida histórica, o sea, en la historia bíblica, y es antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Antes de la ley, la gente se dejaba llevar solamente por lo que estaba, por su conciencia. Y Dios los encontraba culpables nada más que por la conciencia. Cuando llegó la ley, en el monte Sinaí se le dio la ley al pueblo de Israel, entonces se entra en un estado en el que no es por la conciencia, sino que ahora es, bueno, sí es por la conciencia, pero hay una ley escrita que te dice exactamente lo que puedes y no puedes hacer. Cuando llegamos al periodo de la gracia, las leyes morales de Dios del Antiguo Testamento siguen siendo las mismas. Es el mismo Dios, así que su esencia moral no ha cambiado porque hayamos entrado en otro pacto. Antes de la ley, Dios dijo, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a una mujer y serán una sola carne. Eso es lo que Dios dijo al principio. Cuando vemos a Sodoma y Gomorra, en parte los pecados de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad, y lo podemos ver claramente en la narración que nos da Génesis sobre el momento en que fueron a sacar a Lot de Sodoma, que aquellos hombres querían tomar a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellos. Eso es antes de la ley. Eso quiere decir que antes de la ley, cuando la gente solamente se dejaba llevar por la conciencia, cuando no había una ley escrita, Dios tomó bien en serio el asunto de que un hombre se juntara con otro hombre. Llegar a la ley no hay que buscar mucho, porque la ley explícitamente, especialmente en el libro de Levítico, nos enseña cuál es la ley en cuanto a que un hombre se acueste con otro hombre y un hombre tome a otro hombre como si fuera una mujer. Y la Biblia cataloga ese pecado como un pecado que acarrea la pena de muerte. O sea, que es algo serio. O sea, aquí estamos viendo que en 2 etapas de la historia bíblica, antes de la ley y durante la ley, Dios se ha pronunciado contra el homosexualismo y en contra de un matrimonio en el que 2 hombres o 2 mujeres se junten, porque en realidad, si ellos fueran a ser honestos
con su filosofía de vida, entonces no irían a inseminarse artificialmente para tener hijos. Pero ese es asunto para otro video. En el Nuevo Testamento entonces vemos a Jesús. Y Jesús dice, como era en el principio, varón y hembra los creó. O sea, Jesús reiteró lo que ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es eterna y Dios no tiene que estar repitiéndose para que nosotros entendamos cuál es su voluntad. El apóstol Pablo en Romanos nos enseña que el hombre abandonó a la mujer y primero se abandonó de Dios, y el abandono de Dios lo llevó a que pecaran contra su propio cuerpo, hundiéndose en el pecado de homosexualismo. Y no de homosexualismo, sino la conducta homosexual, porque yo quiero que entendamos algo, y esta es una opinión muy mía. Una persona homosexual es una persona que tiene una atracción por otra persona del mismo sexo. Tener la atracción no es el pecado, sino actuar en esa atracción. Ese es el pecado. Pero aquí vemos que Dios se manifestó en contra de esa conducta. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley. El argumento de que Dios no ha dicho lo suficiente no es un argumento válido. Y nosotros como cristianos debemos aprender a que cuando las personas nos traigan una premisa equivocada, nunca aceptarla. Nunca aceptaremos una premisa equivocada. La premisa que dice que Dios no se ha expresado lo suficiente no es una premisa correcta, lo cual va a ser la conclusión incorrecta. La verdad es que Dios se ha expresado en cuanto a esto a lo largo de la historia bíblica. Era pecado al principio, fue pecado durante la ley y sigue siendo pecado el día de hoy. Con esto, habiendo dicho esto, el que quiera juntarse con otro hombre, la conducta, yo no me meto en eso. El asunto mío es, no usen la palabra para justificarlo. Al final de cuentas, cada hombre y cada mujer tendrá que dar cuentas a Dios por lo que hizo. Así que yo no me voy a meter en los asuntos personales de cada quien, con quién se acuesta y cómo lo hacen. Eso no es asunto mío. Pero por favor, tampoco me tomen la palabra y la atropellen para entonces justificar lo que obviamente a la luz de las Escrituras no tiene justificación. Nada, te dejo esto aquí para que lo pienses.